muchas situaciones donde encontramos energía potencial que no sea de naturaleza gravitacional. Por ejemplo, una liguita, o bueno, en una gomera, más específicamente, ¿no? en la goma de la gomera. El trabajo es efectuado por la fuerza que estira la banda. Ese trabajo se almacena en la banda hasta que, bueno, la soltamos. Entonces, la banda imparte una energía cinética, bueno, a lo que estemos usando como proyectil. Este es el mismo patrón que vimos con el martinete para efectuar trabajo sobre el sistema. Almacenaba energía que después se convertía en energía cinética. Vamos a descubrir que el proceso de almacenar energía en un cuerpo deformable como un resorte, ¿sí? O una liguita, en términos de energía potencial elástica. Un cuerpo es elástico si recupera su forma y tamaño originales después de deformarse. Específicamente, consideraremos el almacenamiento de energía en un resorte ideal, como el que ya habíamos visto. Para mantener un resorte ideal estirado a una distancia x, debemos ejercer una fuerza F igual a K de x, donde K es la constante de fuerza del resorte. Esta es una idealización útil porque muchos cuerpos elásticos exhiben tal proporcionalidad directa entre la fuerza F y el desplazamiento x, siempre que x sea lo suficientemente pequeña. Procedemos igual que con la energía potencial gravitacional. Comenzamos con el trabajo realizado por la fuerza elástica del resorte y lo combinamos con el teorema trabajo y energía. La diferencia es que la energía potencial gravitacional es una propiedad compartida de un cuerpo y la Tierra. No obstante, la energía potencial elástica solo se almacena en el resorte u otro cuerpo deformable. Como se ve en la figura, el resorte ideal con su extremo izquierdo fijo y el extremo derecho conectado a un bloque de masa m que puede moverse sobre el eje X. En la figura A, el cuerpo está en la posición X0, con el resorte que no está ni estirado ni comprimido. Movemos el bloque estirando o comprimiendo el resorte y luego lo soltamos. Al moverse el bloque de una posición X1 a otra posición X2, ¿cuánto trabajo realiza la fuerza elástica del resorte sobre el bloque? Ya vimos que el trabajo que debemos efectuar sobre el resorte para mover un extremo desde un alargamiento X1 hasta otro alargamiento distinto X2 es W igual a un medio de K por X2 al cuadrado menos un medio de K por X1 al cuadrado, donde K es la constante de fuerza del resorte. Si estiramos más el resorte, realizamos trabajo positivo sobre él. Si dejamos que el resorte se relaje sosteniendo un extremo, realizamos trabajo negativo sobre él. También vimos que esta expresión para el trabajo sigue siendo correcta si el resorte se comprime en vez de estirarse, de modo que X1 o X2 o ambos son negativos. Ahora nos interesa el trabajo efectuado por el resorte. Por la tercera ley de Newton, un trabajo es el negativo del otro. Cambiando los signos en la ecuación, vemos que al desplazarse de X1 a X2, el resorte efectúa un trabajo WL dado por un medio de K1 al cuadrado menos un medio de K2 al cuadrado. Este es el trabajo efectuado por un resorte. Y acá el subíndice L significa elástico. Si X1 y X2 son positivos, y además X2 es mayor que X1, como la figura B, el resorte efectúa trabajo negativo sobre el bloque, que se mueve en la dirección positiva de los X, mientras el resorte tira de él en la dirección negativa de las X. El resorte se estira más y el bloque se frena. Si X1 y X2 son positivos y X2 es menor que X1, como en la figura C, el trabajo del resorte es positivo al relajarse y el bloque se acelera. Si el resorte puede comprimirse o estirarse, X1 o X2, o ambos,
pueden ser negativos. Sin embargo, la expresión para el trabajo elástico sigue siendo válida. En la figura D, tanto x1 como x2 son negativos, pero x2 lo es menos. El resorte comprimido efectúa trabajo positivo al relajarse, acelerando el bloque. Como hicimos con el trabajo gravitacional, podemos expresar el trabajo del resorte en términos de una cantidad dada al principio y al final del desplazamiento. Esta cantidad es 1/2 de k por x al cuadrado, que definimos como la energía potencial elástica. O sea, U subíndice L va a ser igual a 1/2 de k por x al cuadrado. En la siguiente figura vemos una gráfica de esta ecuación. La unidad también es el joule, la misma de todas las cantidades de energía y trabajo. Esto es evidente, ¿no es cierto?, de la ecuación. Si recordamos que las unidades de K son newton sobre metro y que 1 newton por metro es igual a joule. Ahora, con esta última ecuación la podemos usar para expresar el trabajo elástico efectuado sobre el bloque por la fuerza elástica en términos del cambio en la energía potencial elástica, tal y como están viendo. O sea, nos queda 1/2 de k por x1 al cuadrado menos 1/2 de k por x2 al cuadrado. O sea, la diferencia entre la energía potencial elástica en 1 menos la energía potencial elástica en 2, o menos la variación de la energía potencial elástica. Si un resorte estirado se estira más, como en la figura B, el trabajo elástico es negativo y la energía elástica potencial elástica aumenta, se almacena más energía potencial en el resorte. Si un resorte estirado se relaja, como en la figura C, X disminuye. El trabajo elástico es positivo y la energía potencial elástica disminuye. El resorte pierde energía potencial elástica. Los valores negativos de X corresponden a un resorte comprimido, pero como se ve en la gráfica de la energía potencial elástica, esta es positiva para X, tanto positiva como negativa, ¿sí? Y las ecuaciones que vimos son válidas en ambos casos. Cuanto más se comprima o estira un resorte, mayor será su energía potencial elástica. Una diferencia importante entre la energía potencial gravitacional, UGRAV, que habíamos visto, y la energía potencial elástica, UL, es que no tenemos libertad de elegir x0 donde queramos. Para que sea congruente, x0 debe ser la posición donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Ahí su energía potencial elástica y la fuerza que ejerce son ambas 0. El teorema trabajo-energía dice que el trabajo total, K2 menos Ku, es igual a K2 menos K1, sin importar qué tipo de fuerzas actúen sobre el cuerpo. Si la fuerza elástica es la única que realiza trabajo sobre el cuerpo, entonces, el trabajo total va a ser igual al trabajo elástico, que va a ser igual, a la variación entre la energía potencial elástica en 1 menos en 2. Y el teorema trabajo-energía nos queda así. La energía cinética en 1 más la energía potencial elástica en 1 va a ser igual a la energía cinética en 2 más la energía potencial elástica en 2. Si solo la fuerza elástica realiza trabajo. Y reemplazando nos quedaría 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más 1/2 de k por x1 al cuadrado, que va a ser igual, 1/2 de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado más 1/2 de k por la posición 2 al cuadrado. Obviamente si solo la fuerza elástica realiza trabajo. Y en este caso la energía mecánica total, E, es igual a K más la energía cinética más la energía potencial elástica, y se conserva. Para que esta última, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 de la constante por la posición al cuadrado, sea estrictamente correcta, el resorte ideal no debe tener masa. Si la tiene, también tendrá energía cinética al moverse las espiras del resorte.
Podemos despreciar la energía cinética del resorte si su masa es mucho menor que la masa m del cuerpo conectado al resorte. Ejemplo: un auto común tiene una masa de 1200 kilogramos o más. Los resortes de su suspensión tienen masas de unos cuantos kilogramos, así que podemos despreciarlas si queremos estudiar cómo el auto rebota sobre su suspensión. Ahora, también hay situaciones con energía potencial, tanto gravitacional como elástica. Entonces, ¿qué sucede si tenemos tanto fuerzas gravitacionales como elásticas? Digamos que un bloque está conectado al extremo inferior de un resorte que cuelga verticalmente. Y además, ¿qué ocurre si el trabajo también es efectuado por otras fuerzas que no pueden describirse en términos de energía potencial, como la fuerza de resistencia del aire sobre un bloque en movimiento? Bueno, entonces el trabajo total es la suma del trabajo efectuado por la fuerza gravitacional, o sea, el trabajo grav, W grav, por la fuerza elástica, W L, y por otras fuerzas, o sea, W otras. El trabajo total va a ser, bueno, W total igual a W grav más W L más W otras. Y el teorema trabajo de energía nos queda W grav más W L más W otras va a ser igual a K2 menos K1. O sea, la energía cinética en 2 menos la energía cinética en 1. Y acá podemos reemplazar, porque el trabajo efectuado por la fuerza gravitacional es, bueno, U grav 1 menos U grav 2. El trabajo efectuado por el resorte sería UL 1 menos UL 2. Y por lo tanto podríamos reescribir este teorema como, ¿cierto?, para un caso más general, como K1, o sea, la energía cinética en 1, más U grav 1, la energía gravitacional en 1, más UL 1, o sea, la energía potencial elástica en 1, más W otras, ¿sí?, el trabajo de aquellas fuerzas, de aquellas otras fuerzas. Y esto va a ser igual a la energía cinética en 2, K2, más U grav 2, o sea, la energía gravitacional en 2, más UL 2, o sea, la energía potencial elástica en 2. Para una notación más sencilla, bueno, K1 más U1 más W otras igual a K2 más U2, ¿sí?, con la salvedad de que U va a ser, bueno, la energía potencial gravitacional más la energía potencial elástica, o sea, es la suma de estos dos. Por cuestiones de abreviar, ¿sí?, llamamos U simplemente la energía potencial, a la suma. Y esta última, esta forma simplificada, abreviada, es la expresión más general de la relación entre energía cinética, energía potencial y trabajo realizado por otras fuerzas, la cual nos indica que el trabajo realizado por todas las fuerzas distintas de la elástica o la gravitacional es igual al cambio de energía mecánica total, E igual a K más U del sistema, donde, bueno, U es la suma entre U grav y UL, o sea, la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica. El sistema se compone del cuerpo de masa m, la Tierra con la que interactúa a través de la fuerza gravitacional y el resorte de constante de fuerza K. Si W otras, o sea, el trabajo realizado por otras fuerzas, es positivo, la expresión E igual a K más U aumenta. Si W otras es negativo, E disminuye. Si las fuerzas gravitacional y elástica son las únicas que efectúan trabajo sobre el cuerpo, W otras es igual a 0. Y la energía mecánica total, que incluye energías potenciales gravitacional y elástica, se conserva. La definición de trabajo no menciona el paso del tiempo. Si ustedes levantan
una barra que pesa 100 newton a una distancia vertical de 1 metro con velocidad constante, realizan, bueno, 100 newton por 1 metro, es decir, 100 joule de trabajo. No importa si se tardan un segundo, una hora o un año. No obstante, muchas veces necesitamos saber con qué rapidez se efectúa el trabajo. Describimos esto en términos de potencia. En el habla cotidiana, potencia suele emplearse como sinónimo de energía o fuerza. En física usamos una definición mucho más precisa. Potencia es la rapidez con que se efectúa trabajo. Al igual que el trabajo y la energía, la potencia es una cantidad escalar. Si se realiza un trabajo delta W en un intervalo delta T, el trabajo medio efectuado por unidad de tiempo o potencia media se define como P índice med, ¿sí? Potencia media, es igual al cociente entre la variación del trabajo y la variación de tiempo. La rapidez con que se efectúa trabajo quizá no sea constante. Podemos definir la potencia instantánea P como el cociente, ¿sí?, de la expresión que ya vimos, cuando delta T se aproxima a 0, es decir, en el límite, cuando delta T se aproxima a 0, y esto se transforma en un diferencial. Tomamos el límite, si este límite existe y es finito, esto es igual a dw sobre dt. El diferencial del trabajo sobre el diferencial de tiempo. En el sistema internacional, la unidad de potencia es el watt, llamada así por el inventor inglés James Watt. Un watt es igual a un joule por segundo. También son de uso común el kilowatt, que es 1000 watts, o en notación científica 10 al cubo watts, y el megawatt, o sea 10 a la sexta watt. En el sistema británico el trabajo se expresa, bueno, en pie libras, y la unidad de potencia es el pie libra por segundo. También se usa una unidad mayor, el caballo de potencia, se simboliza como HP. En pantalla están viendo las equivalencias. Y esto nos dice que un motor, ¿sí?, que tiene un caballo de potencia, es decir, un HP, que trabaja con carga completa, realiza 33.000 pie libras de trabajo cada minuto. ¿Sí? FT es pie y bueno, LB es libra. Un factor de conversión útil es, bueno, el que están viendo en pantalla acá, un caballo de potencia es igual a 746 watts o 0,746 kilowatts. El watt es una unidad común de potencia eléctrica. Un foquito de 100 watts convierte 100 joules de energía eléctrica en luz y calor cada segundo. Sin embargo, los watts no son inherentemente eléctricos. Un foquito podría especificarse en términos de caballos de potencia, mientras que algunos fabricantes de autos específicamente hacen sus motores en términos de kilowatts. El kilowatt hora es la unidad comercial usual de energía eléctrica. Un kilowatt hora es el trabajo total realizado en una hora, es decir, 3600 segundos, cuando la potencia es 1 kilowatt. Así que, bueno, un kilowatt hora serían 10 al cubo joule por segundo, es decir, 1000 joule por segundo por 3600 segundos, es decir, 3,6 por 10 a la sexta joule o 3,6 megajoule. Pero el kilowatt hora es una unidad de trabajo o energía, no es una unidad de potencia.